Hay momentos que parecen pequeños cuando ocurren, momentos que en el instante se sienten como otro evento más, pero años después te das cuenta de que estabas viendo historia. Y creo que eso fue exactamente lo que pasó en el verano de 2019, porque mientras millones de personas estaban sentadas frente a una pantalla, sin darse cuenta, los videojuegos estaban cambiando para siempre. Y lo más loco es que todo giraba alrededor de un chico de 16 años, un chico normal, sin millones de seguidores, sin fama mundial, sin entrevistas en televisión, solo un adolescente sentado delante de un ordenador. Y aún así, unas horas después, ese mismo chico iba a salir de un estadio en Nueva York convirtiendo en millonario $3 millones por jugar Fortnite. Y quizá hoy escuchar eso no suena tan raro. Hoy estamos acostumbrados a escuchar streamers millonarios, esports gigantes, torneos enormes, pero en 2019 esto todavía parecía una locura, porque durante muchísimos años la gente veía los videojuegos como una pérdida del tiempo, como algo para niños, como un hobby que nunca podía convertirse en algo serio. Y entonces llegó Fortnite. Y Fortnite no fue simplemente un videojuego exitoso. Fortnite fue un fenómeno cultural, de esos que aparecen muy pocas veces en una generación. Era imposible escapar de él. Entrabas a YouTube, Fortnite. Abrías Twitch, Fortnite. TikTok empezaba a explotar y Fortnite estaba ahí. Los futbolistas celebraban goles haciendo bailes de juego. Los raperos hablaban de él. Los streamers batían récords históricos. Y millones de personas que jamás habían tocado un videojuego de repente sabían perfectamente que era un Victory Royale. Pero Epic Games entendió algo que muy poca gente veía en ese momento. Entendió que Fortnite no era solo un juego, era un espectáculo, era Internet unido alrededor de una sola cosa. Entonces tomaron una decisión completamente absurda, una decisión que cambió los esports para siempre. Anunciaron la Fortnite World Cup de $30 millones en premios. 30 millones. Y creo que mucha gente no entendía lo que eso significaba realmente, porque no era solo dinero, era un mensaje. Epic Games estaba diciendo, los videojuegos ya no son el futuro, son el presente. Y quizá lo más especial de Fortnite era que no importaba quién fueras. Fortnite conseguía unir a personas completamente diferentes. Niños, adolescentes, universitarios, padres, streamers, celebridades. Todo el mundo estaba dentro del mismo juego. Durante un tiempo, Internet se sintió diferente, más unido, más simple, más divertido, porque Fortnite apareció en un momento perfecto. El streaming explotaba, YouTube explotaba, Twitch explotaba, y Fortnite estaba exactamente en el centro de todo eso. Pero entonces llegó la pregunta más importante: ¿cómo convertir un videojuego tan caótico en un deporte serio? ¿Cómo haces que el mundo vea Fortnite como algo competitivo? Y Epic respondió de la forma más agresiva posible, con dinero, muchísimo dinero, $30 millones, la mayor bolsa de premios en la historia de los esports hasta ese momento. Y de repente todo cambió, porque ya no era solo jugar Fortnite, ahora había algo mucho más peligroso detrás, la posibilidad de cambiar tu vida para siempre. Más de 40 millones de jugadores participaron en las clasificatorias. 40 millones. Y eso sigue siendo difícil de imaginar incluso hoy. Porque piensa en este por un segundo. Entre esos millones de personas había chicos jugando desde habitaciones pequeñas, con setups normales, con nervios, con sueños imposibles. Y todos pensaban exactamente lo mismo. ¿Y si soy yo? Y en medio de todo ese caos empezó a aparecer un nombre. Buga, Kyle Diersdorf, de 16 años, de Pensilvania. Lo curioso es que Buga no parecía una superestrella, no era el jugador más mediático, no era el más famoso, no era el streamer más grande, pero tenía algo muchísimo más peligroso: calma. Mientras otros jugadores se destruían mentalmente por la presión, Buga parecía completamente frío, como si estuviera jugando una partida normal, como si millones de personas no existieran. Y quizá ahí fue donde empezó a construirse la leyenda. Julio de 2019, Arthur Ashe Stadium, Nueva York. Un estadio construido para tenis, ahora estaba lleno de miles de personas viendo Fortnite. Y sinceramente, esto todavía
suena extraño incluso hoy, porque durante muchísimo tiempo nadie imaginó que un videojuego podría llenar arenas así, luces gigantes, pantallas enormes, presentaciones cinematográficas, millones de personas viendo desde casa. Todo parecía exagerado, como si Internet hubiera decidido crear su propio Super Bowl. Y quizá eso era exactamente lo que estaba pasando, porque la Fortnite World Cup no se sentía como un torneo normal, se sentía como un evento histórico, como como uno de esos momentos donde todos entienden que algo acaba de cambiar para siempre. Y mientras el público gritaba, mientras las cámaras se enfocaban a los jugadores, había algo muy extraño en el ambiente. La mayoría de los competidores eran prácticamente niños de 15, 16, 17 años, adolescentes jugando por millones de dólares delante del mundo entero. Imagínate la presión, imagínate sentarte frente a una pantalla sabiendo que una sola partida puede cambiar tu vida. Y aún así, cuando las cámaras se enfocaban a Buga, parecía tranquilo, demasiado tranquilo, como si no estuviera viviendo el momento más importante de su vida, como si todo aquello todavía no fuera real. Y quizá eso fue lo que hizo tan peligroso. Y entonces comenzó la final de solos. 100 jugadores, 6 partidas, un solo campeón. Y desde el principio algo empezó a sentirse diferente, porque mientras otros jugadores parecían tensos, Buga parecía completamente conectado con el juego, como si estuviera jugando a otra velocidad. Rotaciones perfectas, decisiones imposibles, peleas que parecían calculadas segundos antes de ocurrir. Poco a poco la diferencia empezó a crecer. Lo más aterrador es que no parecía estar sobreviviendo, parecía estar dominando. En el lobby más difícil de la historia de Fortnite, Buga jugaba como si pudiera ver el futuro. Cuanto más avanzaban las partidas, más evidente se volvía algo. Esto ya no era una sorpresa, una demostración, porque normalmente en Fortnite todo puede pasar. Una bala perdida, una mala zona, un error pequeño y todo termina. Pero Buga parecía inmune al caos. Mientras el resto luchaba por sobrevivir, él controlaba la partida. Entonces el estadio empezó a darse cuenta. Los comentaristas empezaron a darse cuenta. Internet empezó a darse cuenta. Estaban viendo nacer a una leyenda en tiempo real. Última partida. Arthur Ashe Stadium completamente loco. Miles de personas gritando, millones viendo desde casa. Y aún así, todo podía cambiar en segundos. Porque eso era Fortnite, caos. El círculo cerrándose, construcciones apareciendo por todas partes, disparos, explosiones, jugadores cayendo uno detrás de otra. Y en medio de todo eso, Buga seguía primero. La tensión era absurda, porque el mundo entero sabía lo que estaba pasando. Si conseguía mantener la ventaja, se convertiría en campeón del mundo con 16 años. Entonces ocurrió otra eliminación, después otra y otra más. El estadio explotó. Los comentaristas empezaron a gritar, "Buga has done it". Y en ese momento todo cambió. Kyle, Buga y Airsoft acababa de ganar la Fortnite World Cup, 3 millones de dólares con 16 años por jugar videojuegos. Y creo que mucha gente no entendió inmediatamente lo importante que era eso. Porque no se trataba solo del dinero, ni siquiera se trataba solo de Fortnite, se trataba de algo mucho más grande. Era la prueba definitiva de que Internet había creado una nueva forma de soñar. Pero la World Cup nunca fue solamente Buga, porque aquel torneo estaba lleno de historias. Aqua y Narox dominaron el torneo de dúos. Monreal se convirtió en una superestrella mundial. Benji pasó de jugar desde su habitación a convertirse en uno de los jugadores más famosos del planeta. Y millones de niños viendo desde casa pensaron exactamente lo mismo. Si ellos pudieron hacerlo, quizá yo también pueda. Y creo que eso fue lo que hizo tan especial aquella época. El sueño parecía real, no parecía imposible, parecía alcanzable. Y por eso toda una generación se obsesionó con Fortnite, porque por primera vez los videojuegos parecían capaces de cambiar vidas de verdad. La Fortnite World Cup rompió récords, más de 2 millones de espectadores simultáneos, millones de clips en redes sociales, estadios llenos. Pero sinceramente, lo más importante no fueron las cifras, fue la sensación de estar viendo algo histórico mientras ocurría.
porque después de aquel torneo nadie volvió a mirar los esports de la misma forma. Los videojuegos dejaron de sentirse pequeños, dejaron de sentirse de nicho y empezaron a convertirse en entretenimiento global. Pero quizá lo más triste es que momentos así son casi imposibles de repetir, porque Fortnite en 2019 fue algo irrepetible, el juego correcto, en el momento correcto, con la generación correcta. Durante unas semanas, Internet entero parecía unido alrededor de una sola cosa. Y quizá eso es lo que hace tan especial la Fortnite World Cup de 2019. No fueron solo los 30 millones, no fue solo buga, fue la magia, la sensación de que cualquier cosa podía pasar, la sensación de que estábamos viendo el futuro delante de nuestros ojos, porque aquella noche en Nueva York los videojuegos dejaron de ser simplemente videojuegos y se convirtieron en cultura, en espectáculo, en historia. Y sinceramente, muy pocos momentos en Internet han conseguido sentirse tan grandes como ese, porque durante unos días Fortnite no fue solo el juego más popular del mundo, fue el centro del mundo.